el nombre del tema es validez en una prueba diagnóstica. Entonces vamos a empezar viendo que el diagnóstico va a ser un proceso complejo e incierto y que muchas veces, aparte de tener una parte intuitiva, pues también va a tener una racional. Entonces, lo que la mayoría de los médicos hace es que va a tener o va a combinar estos dos modos de pensar a la hora de querer llegar a un diagnóstico. Entonces, hablando primero de lo que es el razonamiento no analítico, aquí lo que pasa es que el médico piensa rápidamente en una enfermedad cuando llega el paciente como un trastorno corriente, es decir, como una enfermedad común, como normalmente nos enseñan, ¿no? Que ir de lo general a lo particular. Entonces, a esto lo vamos a conocer como razonamiento no analítico. En cambio, en el segundo modo, que sería el razonamiento analítico, aquí lo que hace el médico es que va a relacionar las características con las que llegue el paciente justamente para interferir las posibilidades diagnósticas y así poder llegar al mejor diagnóstico. Entonces, a esto lo vamos a conocer justamente como razonamiento analítico. Ahora, justamente para poder establecer un diagnóstico, lo ideal es que lo dividamos en 3 etapas. Entonces, aquí vamos a empezar con un ejemplo. Nos llega una mujer al consultorio de 40 años con astenia. Entonces, para poder llegar de la mejor manera a un diagnóstico, podemos hacer 3 preguntas o 3 revisiones. El primero sería el planteamiento de la hipótesis diagnóstica. Aquí lo que nos podemos preguntar es justamente, me pregunto si mi paciente padece de tal cosa, ¿no? Entonces, ya una vez que planteamos la hipótesis, podemos irnos al segundo paso, que sería el refinamiento diagnóstico. Aquí lo que va a hacer es que justamente se van a descartar o se van a cortar las posibilidades diagnósticas. Nos podemos preguntar, por ejemplo, si no es tal enfermedad o tal enfermedad, bueno, ¿en qué otro diagnóstico podría estar pensando? Y ya por último, sería la confirmación del diagnóstico definitivo que sea más probable. Aquí también lo que podíamos llegar a pensar es si es necesario realizar alguna otra prueba para confirmar ese diagnóstico antes de tratarla. Aquí en el ejemplo que ponía es que se preguntaban si era necesario realizar, por ejemplo, una biopsia en este paciente antes de pensar antes de llegar y establecer algún diagnóstico. Y justamente aquí les pongo como que el diagrama en el que nos vamos a basar para establecer un diagnóstico, que ya quedamos. Primero es iniciar el diagnóstico, identificando un diagnóstico, reconociendo los patrones y los síntomas que llega a presentar el paciente. En segundo lugar, ya quedamos que es el refinamiento, entonces vamos a limitar los diagnósticos. Y en tercero, ya sería el establecimiento del diagnóstico, que aquí, si se dan cuenta, las estrategias que más llegan a utilizarse pues son el uso o el hecho de pedir más pruebas para poder llegar definitivamente al diagnóstico que nosotros estamos pensando. Entonces, por ejemplo, nuestra paciente, ¿no? Que ya comentamos que tenía astenia, pues realmente cuando un paciente llega así, pues sabemos que tenemos miles de diagnósticos posibles. Entonces, es fundamental seguir estos pasos para poder llegar a un buen diagnóstico, ya que si no conocemos las posibilidades diagnósticas, pues como tal no vamos a poder tener en cuenta este diagnóstico. Entonces, en cada fase va a ser fundamental que tengamos una evidencia aplicable. Y bueno, justamente para que podamos seguir estas fases bien, la literatura mencionaba que hay 3 preguntas fundamentales que nosotros podemos empezar a hacer para ver si realmente el artículo que nosotros vamos a estar utilizando nos va a ser de utilidad o realmente nos va a ayudar a llegar también a un diagnóstico. Entonces, la primera pregunta que mencionaba es que si es válida esta evidencia acerca de la precisión de una prueba diagnóstica. Entonces, una vez que ya encontramos un artículo que nos puede ayudar probablemente o que nos sea útil para llegar a nuestro diagnóstico, ¿cómo vamos a evaluar que realmente nos diga la verdad? Entonces, para esto también nos podemos llegar a hacer unas preguntas o basarnos en ciertos criterios. El primero de estos sería la representatividad.
Aquí nos vamos a preguntar si realmente se evaluó la prueba diagnóstica con un grupo adecuado de pacientes. Entonces, ver si realmente este artículo abarca a todos los pacientes desde que inician con la enfermedad, los que tuvieron los signos más frecuentes, incluso compararlos con algunas enfermedades en las que suele confundirse el diagnóstico en el que estamos pensando. Entonces vamos a saber que el diagnóstico es verdaderamente útil cuando nos incluya todo esto, cuando nos incluya incluso todas las etapas de la enfermedad, desde una enfermedad leve, ver cómo va avanzando, si es que llega casos complicados o casos graves. Y también es importante que incluya a pacientes que fueron y los que no fueron tratados. Entonces, el segundo punto que también tendríamos que tener en cuenta es la constatación. Aquí lo que nos podemos preguntar es que si se contrastó con la prueba de referencia, independientemente del resultado que se obtuvo en la prueba diagnóstica. Aquí lo que pasa es que muchos de los investigadores, al tener un resultado negativo en una prueba diagnóstica, como que tratan de obviar la prueba de referencia. Y sobre todo cuando esta prueba de referencia suele ser invasiva o peligrosa, por ejemplo, en pacientes que tengan o que se requiera hacerle una angiografía, ya que probablemente pues sea inadecuado llevarla a cabo en pacientes que ya obtuvieron un resultado negativo previo. Entonces, lo que hacen los investigadores justamente para solucionar este problema es que van a utilizar un patrón de referencia, justamente para demostrar que el paciente no tiene esa enfermedad. Aquí el ejemplo que ponía en la literatura es que un paciente en donde sospechamos de una trombosis venosa profunda, podríamos demostrar que no presenta esta enfermedad si no se observan indicios de la enfermedad durante un seguimiento prolongado, en donde no se administre un tratamiento antitrombótico, esto con la finalidad de no realizar pruebas diagnósticas que sean más invasivas para el paciente. Como tercer punto tenemos la determinación. Aquí lo que podemos preguntarnos es que si se realizó una comparación independiente y enmascarada en una prueba de referencia. Entonces, aquí debemos darnos cuenta si de verdad hubo una prueba de interés que se comparó con un patrón de referencia adecuado. Porque se supone que lo ideal sería que los resultados de esta prueba se oculten a la persona, ya sea que los está aplicando o que los está interpretando. Y justamente aquí venía el ejemplo de un anatomopatólogo a la hora de interpretar una biopsia, en donde se supone que todo esto debe estar enmascarado en cuanto al resultado del análisis de sangre que se hizo antes de realizar esta biopsia, por ejemplo. ¿Esto por qué es importante? Es porque si no se hace así, lo que pasaría es que haya una sobreinterpretación cuando la prueba sea positiva o bien una infrainterpretación cuando el resultado sea negativo. Y bueno, la segunda pregunta a la que pasaríamos es que si el artículo demuestra esta evidencia válida que la prueba es útil. ¿Esto cómo lo podríamos evaluar? Bueno, para empezar tenemos que tener muy en claro que el artículo nos puede llegar a cambiar de opinión. Entonces, una prueba válida para esto nos puede llegar a hacer cambiar de opinión de lo que pensábamos antes de lo que era la prueba, que a esto se le conocería como probabilidad pretest, o bien lo que pasamos a pensar después de la prueba, que a esto lo conoceríamos como una probabilidad post-test. Entonces, los clasificados, o más bien va a haber como una clasificación de los pacientes, justamente que los vamos a dividir en los clasificados como positivos a una prueba y como negativos. Entonces, esta probabilidad, que sería la probabilidad posterior a la prueba, si se obtiene un resultado positivo, lo vamos a conocer también como valor predictivo positivo. En cambio, si esta probabilidad posterior a la prueba tiene un resultado negativo, lo vamos a conocer como un valor predictivo negativo, que entonces sería o lo definiríamos como la probabilidad de no tener la enfermedad
en caso de que el resultado de la prueba sea negativo. Entonces, para entender un poquito mejor estas definiciones, hay un ejemplo que justamente venía en la literatura. Entonces, siguiendo con el ejemplo de la paciente de 40 años que llega con astenia, bueno, entonces ya pensamos que uno de los diagnósticos más probables podría ser, por ejemplo, anemia. Entonces, se le manda a hacer un estudio y estos son los resultados que manda el laboratorio. Entonces, podríamos sacar aquí la prevalencia global o bien la probabilidad previa a la prueba. Esto es de un 31% y lo sacamos dividiendo la A más C, que son como los cuadritos rojos, naranjas, sobre los totales, que serían mis A más B más C más D. Esto nos daría un 31%. Entonces, quedaríamos que la prevalencia global del estudio del estudio es de un 31%. Ahora, si se obtiene una concentración baja de ferritina, es decir, por debajo, perdón, de los 65 milimol, la probabilidad posterior a la prueba de que los pacientes padezcan anemia ferropénica lo vamos a poder sacar con la operación de A sobre A más B, que esto sería igual a 731 sobre 1.001. Esto nos daría un total de 73%, y a esto lo conoceríamos como el valor predictivo positivo. Ahora, si la concentración de ferritina es alta, es decir, en la segunda fila, que sería por arriba de los 65 milimol, la probabilidad posterior a la prueba de que estos pacientes sí padezcan anemia ferropénica va a ser sacando la operación de C sobre C más D, es decir, 78 sobre 1.578. Esto nos daría un total de un 5%. Entonces, esta probabilidad, que ya quedamos que es 5%, significa que la probabilidad de no padecer anemia ferropénica después de obtener un resultado negativo va a ser de un 95%, que esto nos indicaría la probabilidad, el valor predictivo negativo. Ahora, teniendo en cuenta que el resultado de nuestro paciente, aquí lo puse, era de 60 milimol, entonces ya tenemos situada a nuestra paciente en la primera fila, que sería en el positivo. Entonces, ya aquí en la tabla se muestra justamente que el 90% de los pacientes con ferropenia sí van a presentar una ferritina situada entre el mismo intervalo de nuestra paciente, que esto lo podríamos sacar con la operación de A sobre A más C. Y entonces a esta proporción de pacientes que sí obtienen un resultado positivo en la prueba, lo vamos a conocer como sensibilidad. En cambio, el cálculo que nos va a dar D sobre C más D sería la especificidad, es decir, los pacientes que obtienen un resultado negativo o que tienen la prueba normal, es decir, que no tienen el trastorno que nosotros pensábamos o nuestro trastorno de interés. Entonces, ya simplificando esta información, tenemos que la sensibilidad va a ser la probabilidad de que alguien que padece la enfermedad obtenga un resultado positivo. En cambio, la especificidad va a ser la probabilidad de que alguien que no padece la enfermedad tenga un resultado negativo. En las tablas anteriores que les mostré, también se podía observar justamente que solo el 15% de los pacientes pueden tener otras causas dando el resultado positivo. Entonces, esto significa que nuestra paciente tiene 6 veces más probabilidad de padecer una anemia que alguien que tenga un resultado positivo y no tenga anemia. Entonces, esto lo podríamos representar como 90 sobre 15. Y a esto lo vamos a conocer como razón de verosimilitud
o bien LR por sus siglas en inglés. Entonces, como resumen, la razón de verosimilitud sería la probabilidad de que alguien que padece la enfermedad sí obtenga un resultado positivo en la prueba sobre la probabilidad de que alguien que no padece la enfermedad obtenga un resultado positivo en la prueba. Entonces, antes de mandar a hacer el estudio al paciente, pues ya pensábamos en un 50% que nuestra paciente podía padecer anemia por el síntoma que ella tenía. Entonces, esto lo podemos llegar a pensar como que es 50-50, que se expresaría como la probabilidad previa a la prueba de 1/1. Entonces, esto podemos multiplicarlo por la razón de verosimilitud, que sería 1/6, que esto equivale a la posibilidad posterior a la prueba de que justamente nuestra paciente tenga anemia ferropénica. Pero bueno, muchas veces es como que más complicado justamente ver las posibilidades, entonces lo que muchos hacen es convertirlo a probabilidad para tener un poco más de idea de cuál es la probabilidad de que mi paciente tenga. Entonces, para esto, la operación que podemos llegar a realizar es justamente 6/6 más 1, que sería 6/7, dándonos un 86%. Entonces, sí es importante conocer la sensibilidad y la especificidad de un estudio porque así vamos a poder determinar si la prueba que nosotros queremos utilizar va a ser útil y si nos va a ayudar tanto a descartar o aceptar los posibles diagnósticos. Algo importante que también debemos de tener en cuenta es que si el porcentaje de sensibilidad y especificidad suman el 100%, realmente esa prueba no nos va a servir para nada. Entonces, para que sea considerado una prueba útil, hay un índice que nos va a ayudar, que es porcentaje de sensibilidad más porcentaje de especificidad menos el 100%, y esto debe ser mayor a cero y preferiblemente sí debe tener un valor mínimo del 50%. A esto lo vamos a conocer como índice de Youden. Y bueno, ya una vez que tenemos todo esto, también podemos empezar a realizarnos otros tipos de preguntas para ver si realmente nos está ayudando. Entonces, una de las preguntas que podríamos realizarnos es que si la prueba sirve para aceptar o descartar un diagnóstico. Entonces, los valores muy elevados, tanto de sensibilidad o especificidad, sí nos pueden llegar a ser útiles. Entonces, aquí ponía un ejemplo, que cuando una sensibilidad es muy alta, y justamente ponía el ejemplo de la ausencia del pulso en las venas retinianas en presencia de hipertensión intracraneal. Entonces, si un resultado llega a ser negativo, es decir, que sí exista la presencia de pulso, con eso ya podríamos descartar el diagnóstico de hipertensión intracraneal. Y justamente para eso hay una mnemotecnia que nos puede ayudar a recordar, que dice que cuando un signo tiene una alta sensibilidad, un resultado negativo va a permitir descartar el diagnóstico. En cambio, si un signo tiene una alta especificidad, el resultado positivo permite aceptarlo. Aquí, por ejemplo, en las fases de un niño con síndrome de Down, pues sí nos podría permitir aceptar el diagnóstico de síndrome de Down. Ahora, también el LR lo podemos, como ya vimos, sacar directamente, pero también lo podemos llegar a sacar a partir de la sensibilidad y especificidad. Entonces, si el LR es un resultado positivo, lo podemos sacar con la operación de sensibilidad sobre 1 menos especificidad. Y si el resultado es negativo en la prueba, sería LR negativo es igual a 1 menos sensibilidad sobre especificidad. Y bueno, la tercera pregunta sería, ¿cómo podemos aplicar esta prueba diagnóstica válida y precisa a un paciente específico? Y justamente mencionaba que
tendríamos que formularnos otras 3 preguntas para ver si realmente podríamos aplicar esta prueba a nuestro paciente. Entonces, la primera pregunta que podríamos contestar es que si la prueba diagnóstica es accesible, asequible, exacta y precisa en nuestro contexto. Entonces, tendríamos que realizar o tendríamos que poder más bien realizar e interpretar de manera competente y reproducible en el entorno clínico específico. De nada sirve que tengamos tengamos la idea de realizar alguna prueba muy buena, pero que no tengamos los recursos para poder realizarla, porque pues no podríamos. El segundo punto, la segunda pregunta que podríamos realizarnos aquí es que si se puede obtener una estimación clínicamente sensible de la probabilidad previa a la prueba de nuestro paciente. Entonces, aquí se utilizan justamente 5 recursos para obtener esta información, que justamente se basa en la experiencia clínica, las estadísticas, tanto regionales como nacionales, la base de datos, artículos y estudios dedicados específicamente a ver las probabilidades previo a las pruebas. Y bueno, la última pregunta que también nos podríamos realizar es que si afectarán las probabilidades posteriores a las pruebas resultantes a la forma de tratar y de ayudar a nuestro paciente. Entonces, esto se va a relacionar mucho con los umbrales de prueba-tratamiento. ¿Por qué? Porque si mi paciente se encuentra en el umbral de prueba, es decir, la probabilidad por debajo de la cual ya se descarta la enfermedad, bueno, ya no va a ser necesario realizar más estudios. En cambio, si mi paciente se encuentra en el umbral del tratamiento, que sería la probabilidad por encima de la cual sí se aceptaría el diagnóstico, aquí ya es cuando sí podríamos iniciar tratamiento. Y únicamente se va a justificar que se realice una prueba extra en caso de que nuestro paciente se encuentre entre el umbral de prueba y el umbral de tratamiento. Justamente en esta figura viene marcado el umbral de prueba y el umbral de tratamiento y vemos que justamente en medio es cuando sí podríamos tener la posibilidad o sí estaría como indicado realizar algún otro tipo de prueba. Pero si no, pues ya no tendríamos que hacer más estudios o iniciar con algún tipo de tratamiento. Y bueno, ya una vez que checamos todo lo de los artículos, nunca hay que olvidar que siempre hay que considerar la voluntad del paciente para someterse a estas pruebas y ver si las consecuencias que llegan a tener estas pruebas, desde la tranquilidad, etiquetado, pruebas o tratamientos, realmente le van a ayudar a alcanzar el objetivo o sus objetivos al paciente, porque si no se tiene esto, pues no tendrían por qué realizarse este tipo de pruebas. Y bueno, eso sería todo.